Está llamada a ser una línea de especial relevancia en toda la costa valenciana, uniendo importantes ciudades costeras. Sin embargo, hablamos de un proyecto con muchos años a sus espaldas y que sigue sin coger ritmo, y te cuento los motivos y detalles de la misma en este vídeo, junto con otras obras importantes pendientes en la provincia de Alicante. Proyectos malditos hay muchos en España, líneas que nunca prosperan ni avanzan, o que cuando lo hacen es a velocidad de tortuga. Pero si hay una línea que resume perfectamente esa idea, es sin duda el llamado Tren de la Costa, un ambicioso proyecto ferroviario que algún día, esperemos, unirá por tren Valencia y Alicante, recorriendo la costa y pasando y parando en las principales ciudades del recorrido. Y es que sí, aunque cueste creerlo, a día de hoy, a punto de llegar al 2023, una zona tan importante del país en población, renta per cápita y por supuesto turismo, carece de conexión ferroviaria. Algo que parece ser acuciante especialmente en la provincia de Alicante, que clama por conectarse al fin por alta velocidad con Valencia y el resto del arco mediterráneo, o que su principal aeropuerto, el Altet, por fin tenga conexión ferroviaria con la capital alicantina y con Elche. Esto unido a tramos todavía en obras, como el perteneciente al corredor mediterráneo y que conectará por alta velocidad Alicante y Valencia a través de Xàtiva y La Encina, un proyecto ya muy avanzado y del que os hablé recientemente en otro vídeo. El Tren de la Costa es una línea férrea que, a modo de cercanías, uniría algún día las principales ciudades entre Valencia y Alicante pasando por la costa, y no hablamos de pueblecillos. Nombres como Benidorm, Altea, Javea, Calpe, Villajoyosa, Silla, Denia o Gandía siguen a la espera de poder conectarse entre sí con Alicante o con el resto de la red ferroviaria española, y también con la zona de Valencia en un tramo muy concreto. Un hecho sorprendente, más aún si cabe, sabiendo la gran cantidad de años que este proyecto lleva sobre la mesa. Estos días el proyecto ha vuelto a estar en el candelero tras saberse que los presupuestos generales del Estado de 2023 apenas se contemplan poco más de 140.000 euros para el inicio del Tren de la Costa, destinado básicamente a comenzar los estudios de impacto ambiental en algún tramo muy concreto, aunque eso sí, con otra partida más ambiciosa de 67,2 millones de euros para el impacto ambiental del desdoblamiento de la vía Gandía-Cullera, que mejorará notablemente las características de este tramo, si bien la clave, el tramo que sigue sin hacerse, apenas sufrirá novedades reseñables. Los avances, por tanto, serán poco significativos y por fases, empezando primero por el tramo entre Gandía y Denia, que ayudará a los avances de lo que en un futuro será algo así como una red de cercanías entre Valencia y Alicante, pasando por las principales ciudades de la costa, situadas entre ambas capitales. Hay que recordar que hasta ahora las cercanías de Valencia se extienden hasta Gandía, pasando por lugares como Sueca. Más allá no hay vía, mientras que por el lado alicantino tenemos el servicio de tranvía hasta Denia, también conocido como el Trenet de la Costa, un recorrido directo sin transbordos hasta Benidorm, pero con necesidad de transbordo para llegar hasta Denia. Recordando y destacando que un servicio de tranvía nunca es un servicio de cercanías, al tener muchas más paradas y limitaciones de velocidad, y por tanto los tiempos de viaje entre ciudades es mucho mayor que en los servicios de cercanías. Y sea como fuere, entre Gandía y Denia no hay conexión ferroviaria posible a día de hoy, por lo que este tramo sería el más relevante para acabar cuanto antes, más aún con los avances en el corredor mediterráneo, que hay que aclarar no incluyen este tramo que hoy tocamos, pero sí afectará a la zona debido a las mejoras de las conexiones entre las ciudades de todo el arco mediterráneo, por lo que una buena conexión en el área que afectaría al Tren de la Costa conectaría mucho mejor estas ciudades al resto del Mediterráneo y por extensión de la red ferroviaria de España. Si todo va bien, se espera que a lo largo de 2023 comiencen todos los estudios y quizá ya se destine algo de la partida presupuestaria al inicio de las obras, aunque hay varios tramos de alta complejidad que seguramente necesitarán de un amplio estudio, pues el desdoblamiento de la vía en zonas como Xeraco o Gandía, que cuentan con grandes edificios a su alrededor, es muy complejo y llevará mucho tiempo para realizarse.
Este es quizá el principal obstáculo de todo el proyecto, la alta densidad de edificaciones y construcciones de todo tipo a lo largo del recorrido, sumamente urbanizado, por lo que cualquier actuación requiere de un trabajo de cirujano. Tenemos que recordar que hablamos de un proyecto que contempla unir Gandía con Alicante a través de una estación en Benissa y pasando por Benidorm, con un coste aproximado de 1.500 millones de euros y unos documentos básicos que llevan ya 6 años en trámites, en el que ahora se deben realizar una nueva declaración de impacto ambiental en el tramo ya citado de Cullera y Gandía. Algo que ha puesto en pie de guerra una vez más a la ciudadanía, empresarios y clase política valenciana por su nulo avance en los últimos años a pesar de las promesas, algo que se une a los retrasos en tramos del corredor mediterráneo, la nueva estación y soterramiento de vías, túnel incluido bajo Valencia, del que os hablé hace muy poco en otro vídeo del canal, o de la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante, algo que ha llevado incluso a iniciativas propias de la sociedad valenciana muy llamativas, como un estudio alternativo por parte de la Universidad de Alicante, donde se presentaba un trayecto distinto al que algún día debería ejecutarse, que según ellos mejoraría el mismo, al llevar el tren incluso de alta velocidad hasta Benidorm, algo que por cierto no se contempla con este proyecto del Tren de la Costa. No podemos olvidar la falta de servicio del aeropuerto del Altet, es decir, el que da servicio a Alicante y también a la ciudad de Elche, que sigue sin conexión alguna ferroviaria, ni de metro ni de tren de cercanías, algo sorprendente teniendo en cuenta su gran importancia entre los aeródromos españoles, llegando incluso a situarse en algunos años entre los 20 con mayor tráfico de pasajeros de toda Europa. Todo esto a pesar de la cercanía de una línea ya existente, que por ejemplo tiene estación en la localidad cercana de Torrellano, muy próxima al aeropuerto, pero sin parada en la zona de la terminal, algo que acrecienta aún más lo sorprendente e inexplicable de este caso. Ojalá todas estas notables mejoras pendientes se vayan corrigiendo en una zona tan importante del país y que, como le pasa a la provincia de Málaga, a pesar de su gran relevancia y población y capitalidad turística, carece de una buena red ferroviaria propia, provincia que por cierto también tocaremos muy pronto en otro vídeo. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.